recibo con muchísimo gusto a nuestro amigo el analista Juan María Naveja, precisamente para platicar de estos temas que ya nos adelantaba él sobre esta situación económica, sobre estos datos que se anunciarían el día de hoy. ¿Cómo estás, Juan María? Buenas tardes. Hola Jimena, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, qué gusto estar en contacto con la audiencia de Mega Noticias TVC. Pues sí, lamentablemente ya esperábamos esto, Jimena. Algunos pensaban que llegaría hasta el 20%, pues no, llegó al 18.9%, o sea que prácticamente cerca de esa mala noticia. La verdad es que la economía nacional se encuentra en serios predicamentos, en serios problemas. Y mira, quizás para las personas que no conocen mucho en materia de lo que significan estos porcentajes, pues sea oír ruidos, bueno, menos 18%, ¿qué significa? Pero como tú decías, al cierre de 2019 ya veníamos con un rezago de menos 0.4%, o sea, ya venía una caída que hacía prever que este año, sin pandemia, México pudiera tener o habría registrado una caída del Producto Interno Bruto del orden del menos 5%. Bueno, bajo estas circunstancias hay que descifrarle a nuestra audiencia lo que producción tenía hace un momento en la gráfica. Mira, en variación real respecto al trimestre anterior, respecto al trimestre inicial del año, estamos con menos 17.3%. Pero si lo hacemos con el mismo trimestre del año pasado es menos 18.9%. O sea, hay una variación real del menos 10.5%. Y habrá quien diga, oye, pero en el campo no estamos tan mal, porque las actividades primarias, que es exactamente el campo, la caída a con la comparación que estamos haciendo con respecto al año pasado, pues estamos hablando de una variación de menos 0.3%. Pero si te vas a las actividades secundarias, que es en donde se encuentra la industria, estamos en menos 26%, Jimena, menos 26%. Y si nos vamos a las terciarias, que son los servicios, menos 15.6%. Como hemos estado comentando aquí en las transmisiones, hay que subrayar que allí está el turismo, que es uno de los más afectados por la pandemia. Y esto nos lleva a que por mucho que se recupere en lo que resta del año el país, la caída de la economía nacional será de por lo menos el 10%. O sea, que estamos hablando de cifras sumamente preocupantes, Jimena, de lo que va a hacer la economía nacional, de lo que ya se ha dicho en este año. Y mira, también esto quiero aclararlo porque habrá quien diga, oye, pero en Estados Unidos la caída fue del menos 32%. Ah, sí, pero es que la medición que tiene Estados Unidos es completamente diferente, Jimena. En Estados Unidos sí cayó menos 32.9%, pero si México siguiera la misma medición, ¿sabes de qué tamaño sería nuestra caída? Del 53.1%. O sea, la verdad es que estamos hablando de cifras catastróficas y, bueno, pues con un presidente, Jimena, que no entiende, López Obrador no entiende de qué estamos hablando, Jimena. Exactamente, coincido contigo, amigo. No dimensiona esta situación. A veces pienso que a lo mejor él vive en otro México, en un México donde todo está bien, donde todos son felices, 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 porque pues la realidad es otra. Y quiero preguntarte, ¿cómo nos afecta a ti, a mí, al mexicano de a pie? ¿Cómo nos impacta esta situación? Que un poquito más para que la audiencia nos entienda, ¿cómo les va a impactar directamente sus bolsillos? De entrada, pues es el tema de la generación de empleo, pero ¿de qué otra manera ellos, los ciudadanos, los mexicanos, nos vamos a estar viendo afectados con esta situación que, insisto, no es de la pandemia, aunque el gobierno federal insista en decir que fue la pandemia y que en julio vamos a salir bien, va a haber una recuperación? Pues mira, voy a dos ejemplos muy concretos. Imagínate que en diciembre, al cierre del año pasado, tú tenías 1,000 pesos, ¿sí? A esos 1,000 pesos ya tenías que quitarles casi un peso porque la caída había sido de casi el 1%. Vamos a ponerlo como mero ejemplo, del 1%. Al final del año 2020, si la caída es, vamos a dejarlo igual en el 10%, significa que esos 1,000 pesos, Jimena,
serán menos 100 pesos, ¿sí? O sea que para 2021, cuando arranque 2021, tú ya tendrás 100 pesos menos de esos 1,000 pesos. Pero, oye, dicen, oye, pero es que en 2021 el país va a tener crecimiento. Sí, nada más que el crecimiento va a ser del 3%, o sea que vas a recuperar pesos. O sea, que a ese ritmo, para recuperar el nivel que teníamos en 2018, los especialistas calculan que tendrá que ser hasta el 2025 para llegar a ese nivel de recuperación de los 1,000 pesos que tenías estamos hablando de 2019, ¿no? Pero vamos, para llegar a ese nivel. Por otro lado, ¿dónde nos afecta más que es en el bolsillo? Los datos del Banco de México nos están indicando que la caída, la inflación que se ha registrado en los alimentos, ¿sabes de qué tamaño es? Del 7%, Jimena. Cuando estamos hablando de que la inflación desestacionalizada, pues la estamos registrando por ahí del 3%, que va más o menos en los términos del Banco de México. Pero hoy ir a comprar tus alimentos te cuesta un 7% más, porque así ha sido la depreciación que se está registrando en materia de alimentos con la inflación que se está produciendo. O sea que realmente esa situación se agrava más cuando tenemos un presidente de la República. Fíjate lo que dijo hoy recuperando, estamos ya empezando la recuperación. Si hoy, de veras, no hubiera un desempleado más, de todas maneras no significa que los 12 millones que perdieron su empleo, a partir de mañana se van a reportar en las fuentes de trabajo. No, eso va a tomar muchísimo tiempo, mira, podemos hablar de que este es un sexenio perdido, este ya es un sexenio perdido, y a tu generación, Jimena, tú que eres tan joven, les va a pegar directamente a su futuro. Para ustedes es una generación que va a tener que significarles hacer un esfuerzo mayor para poder recuperar el nivel que tienen actualmente sus padres, el nivel que tenemos hoy los abuelos. La verdad, esa es la desgracia con la que vamos a arrastrar por los próximos 5 años, por lo menos. Sí vamos a tener que enfrentar una situación que el presidente de México no entiende, y por eso sigue hablando del avión y de la rifa. Imagínate, gasten 500 pesos en comprar una rifa inútil, estéril, no lo entiende, ¿no? Y si lo entiende, bueno, pues trata de distraernos con los temas como como que si va a haber grito, como que si va a haber desfile. Imagínate nada más. Te doy un dato que hoy me preocupó mucho. Mira, Jimena, que uno de los grandes especialistas del Hospital Johns Hopkins en los Estados Unidos está diciendo que tendríamos en México 7 millones de contagiados. Imagínate el dato que está dando Amesh Abdallaha, quien es un especialista en enfermedades infecciosas del centro Johns Hopkins, que está hablando de esa cantidad, 7.1 millones de contagiados en México, cuando nos están diciendo que no llegamos todavía al 500,000, pero pues son los especialistas que nos están dando las cifras preocupantes con lo que está pasando en México, Jimena. Oye, Juan María, cambiando un poquito de tema, ¿cómo ves este asunto tú de la ley de adquisiciones, esta compra de medicamentos al extranjero? Pues mira, tú fuiste muy precisa con la información. Ya la audiencia de Mega Noticias tiene lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Este tema hay que tratarlo por lo que toca a la parte económica, pero también en la parte política. Esta decisión que se ha tomado, vamos a lo económico primero, significa un golpe gravísimo en contra de la industria nacional. La industria farmacéutica nacional tiene, calculan los especialistas, 600,000 empleados, y es, desde luego, el gobierno su principal cliente. Es el que se ha encargado a lo largo de muchos años de comprarle a nuestros laboratorios. Bien, en México existe un control de calidad sumamente importante, bien desarrollado. COFEPRIS, con todas sus asegúnes, no ha hecho un mal trabajo, y por otro lado, establezcamos lo siguiente. Primero, vendrá un desempleo evidentemente y un golpe contra la industria nacional. Segundo, está dando un paso con la forma en que los diputados ayer deliberaron este tema, que queda totalmente abierta y será
una fórmula que va a favorecer mucho la corrupción en la forma en que se hagan las compras tan abiertas como se van a hacer con el extranjero. Pero además, el presidente se está equivocando en algo, alguien que lo entere de cómo son las cosas, se está refiriendo a los apoyos de Naciones Unidas. Yo ya te he comentado aquí que Naciones Unidas efectivamente tiene áreas que apoyan a los países muy pobres en la compra de medicamentos que requieren esos países. Entonces, vamos a estar comprando medicamentos de baja calidad a un precio muy cuestionable, golpeando a una industria que estaba desarrollando un muy buen trabajo. Yo te digo una cosa, Jimena, a ver, dice el presidente, es que era un monopolio. No, no es verdad, no era un monopolio porque tenemos los productos. Tú vas a una farmacia y Farmacias del Ahorro te ofrece sus propios genéricos. Vas a las farmacias Guadalajara, te ofrece sus propios genéricos. Benavides otro tanto. Y puedes hablar de una gama amplísima de productos que están al alcance de los mexicanos. Entonces, monopolio, mentira. Segundo lugar, él estaba hablando de corrupción. Pues, ¿dónde están las denuncias, Jimena? Si hay corrupción, ¿por qué hasta ahora no tenemos ningún caso por parte del presidente de la República? Es decir, es simplemente hablando de odios y de animadversiones. Y la parte política, vamos ubicándola, qué triste papel está jugando el PRI. Mira, Jimena, en 2000 le preguntaron al presidente Vicente Fox, ¿va a desaparecer el PRI? Y la respuesta de Fox dijo, no, al PRI lo vamos a necesitar como una oposición. Y a partir de allí, el PRI se fue reconstituyendo y fue creciendo nuevamente hasta llegar nuevamente a la presidencia en 2012 con Peña Nieto. Ahora lo estamos viendo totalmente plegado a los designios, a los deseos de Morena. Ahora se está focalizando en los diputados Dulce María Sauri y Rubén Moreira como los que se unieron a la voluntad y del presidente de la República para que se diera primero el periodo extraordinario y segundo para poder avanzar en esta materia de la compra de medicamentos en el extranjero. Por lo tanto, políticamente diera la impresión de que el PRI está ya completamente plegado a la situación con Morena. Eso, al menos, esa es la impresión que nos están dando en una decisión que, bueno, habrá que decir que todavía va al Senado, pero en el Senado hay que ver qué tan fuerte quedó ya la oposición, porque recordemos que al irse Vanessa Rubio, quien la va a sustituir es su suplente, que está más vinculada con Morena que con el PRI. Por lo tanto, no sabemos en qué condiciones se vaya a dar esta votación cuando llegue al Senado para complementarse. Pues sí, estaremos pendientes. Sí, es preocupante, es alarmante esta situación, el impacto económico que tendría. Todavía, como tú lo comentas, tiene que pasar por el Senado de la República y sí estaremos pendientes. ¿Qué más tenemos para hoy, Juan María? ¿Qué más información interesante nos traes? Pues mira, nos queda pendiente lo de Lozoya, que ya fue vinculado a proceso, pero pues lo que nos dicen los especialistas, Jimena, no sé qué pienses tú, creo que podemos hacer ya una quiniela, pero los abogados empiezan a decir que lo más probable es que no haya juicio, que lo primero que va a suceder es que Lozoya nunca va a pisar la cárcel, de acuerdo a lo que se está viendo. Y mira, aquí yo te diría dos detalles que me han llamado mucho la atención de los especialistas que dicen, no hombre, es que ya no aguantaba que su mamá y su hermana estuvieran bajo presiones. ¡Mentiras! Si hace más de un año que estaban con este problema y él andaba por el mundo escondiéndose en una etapa y su mamá ya estaba bajo presiones y estaba él todavía en México en libertad, así que no puede salir con este tipo de cosas. Lo que sí, hoy Alejandro Aguirre lo sintetiza de alguna manera en el Universal cuando habla de la importancia que ha tenido su padre, Emilio Lozoya Thalmann, en todo este asunto, porque desde el principio se supo que quien convino con el fiscal general de la República la extradición fue precisamente el padre, Emilio Lozoya Thalmann. Y aquí se juntan una serie de detalles que son los que menciona hoy Alejandro Aguirre, que son los vínculos que tendría en un momento determinado la familia Lozoya, y que son vínculos que van muy cercanos a gente que se encuentra con el actual gobierno. Y allí podríamos encontrar desde
gente que está vinculada con el canciller Marcelo Ebrard. Él concretamente está recordando. Por ejemplo, mira, Emilio Lozoya Talman fue director general del ISSSTE y secretario de Energía con Salinas de Gortari. Fue compañero de Marcelo Ebrard cuando estaba con Manuel Camacho Solís. Trató con Luis Donaldo Colosio, cuyo secretario particular era el actual secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y amigo de Ernesto Zedillo, y quien tenía como su dedo pequeño, dice Alejandro Aguirre, a Esteban Moctezuma, el actual secretario de Educación Pública. O sea, que este tipo de detalles se empiezan a revelar, empiezan a salir, y bueno, pues vamos a ver cómo sigue este juicio, que pues simplemente nos está demostrando que es un mero distractor, que está haciendo un caso que el tema de corrupción pues simplemente parece que ni siquiera se va a tocar, Jimena. Así es, y como lo hemos comentado en diferentes espacios aquí en Mega Noticias TVC, pues es el tema de un distractor como lo es el avión, como lo es este caso de Lozoya, que hablábamos que también el tema con fines electorales, cuando están queriendo que olvidemos lo realmente importante, las muertes que se siguen registrando, pese a que se dice que pues ya están disminuyendo los casos de COVID-19, el tema de la inseguridad que continúa imparable y la economía, pues bueno, las cifras ya nos decían que pues no. No, y mira, la verdad es que al ritmo en que vamos, pues estamos hablando, el día de ayer nada más, Jimena, fueron 72 homicidios dolosos. O sea, que al ritmo que vamos, en julio de este año que está por terminar, llevamos 2.366 homicidios dolosos. O sea, la verdad es que bajo las circunstancias en que estamos viendo, pues se siguen dando la necesidad de este gobierno de tener distractores. Y bueno, pues así es como hoy el presidente estaba hablando del grito y del desfile, cuando sabemos, como hoy lo reportaba el periódico Reforma, en países como Estados Unidos, como Francia, se han cancelado ya eventos. Imagínate, por ejemplo, en Estados Unidos ya está cancelado el desfile de las rosas, que normalmente se realiza el 1 de enero. En México también se realizaría a fines de año. Es decir, el presidente sigue en lo suyo. Es otro planeta, otro mundo, otro México, Jimena. Insisto, vive exactamente en otro México. Juan María, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Jimena, que la pases muy bien y un saludo a